Hola chicos, buenas tardes. Desgraciadamente tuve un inconveniente de fuerza mayor de salud de mi hija, entonces no los pude acompañar a la clase virtual de la mañana, pero les estoy grabando el tema para que puedan o podamos continuar con las clases presenciales, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme, les comparto una presentación de PowerPoint con el tema diagnóstico del estado externo actual, ¿de acuerdo? Ya vimos todo el estado interno de la empresa, ahora vamos por el estado externo. Los temas a abordar son muy específicos. Vamos a ver este primer tema. Déjame permitir compartir el archivo. No puede ser. Ok. Me salí, no sé si sigo grabando o no, pero vamos a regresar. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Déjame compartir el tema correspondiente. Esta presentación de PowerPoint. Vamos a ver. Espero que ya la tengan a la vista. Y con eso empezamos. El tema es diagnóstico externo, del estado externo actual. Tiene que ver con las cosas del país o con aquellos aspectos del país de destino que tenemos que analizar en algún momento. ¿De acuerdo? Ahora, para hacerlo un poco más entendible, al menos desde mi punto de vista, sería piensen en los temas, por ejemplo, político y legal. Ahorita hablamos de los contenidos, pero vamos a hablar del tema político legal y para hablar de él les voy a poner ejemplos del estado actual de nosotros, de como país, y luego tienen que reflejarlo ustedes, analizar ese mismo aspecto, pero del país de destino. ¿De acuerdo? Ustedes, nadie con uso de razón lógica, nadie mandaría una mercancía a un país de riesgo, por ejemplo. Nadie o muy pocos nos arriesgamos a mandar mercancía a los países árabes, porque siempre están en huelga, perdón, en guerra, porque siempre están divididos, porque siempre están con problemas, ¿de acuerdo? Que son países que no son tan atractivos por ese tipo de riesgos. Sin embargo, tomando las medidas adecuadas en un contrato de compraventa internacional, podemos abordar el tema siempre teniendo algún tipo de dudas y sabiendo bien a qué nos enfrentamos a través de estos tipos de estudios como el que tenemos enfrente. ¿De acuerdo? Aquí vemos los temas de político legal, económico, sociocultural y tecnología. Ahorita vemos en qué consiste cada uno, pero esos cuatro aspectos los vamos a considerar. Yo les voy a poner ejemplo de lo que está sucediendo acá y de cómo probablemente nos vean desde fuera, qué tan atractivos somos en este momento para una inversión o para recibir bienes de otro país, en el sentido de la confianza en que podamos hacer una buena negociación con pago expedito o con pagos normales, sin interrupciones, etcétera, ¿vale? Y que no estemos sujetos a robo y cosas así de los riesgos que ya analizamos antes, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos a, perdón, no fue a propósito, nos vamos a el primer tema que tiene que ver con los aspectos, a ver, vamos a ver, el primer tema es político legal, dice. Fíjense bien, dice, los factores políticos y legislativos que regulan el entorno empresarial, medidas como la política fiscal, las revoluciones laborales, el mercado y del mercado, aspectos financieros, ambiente inversionista, reacciones internacionales, relaciones internacionales, perdón, que afectan directamente a la organización. Bueno, con todas estas medidas, nosotros vemos cómo se puede afectar, por ejemplo, entorno empresarial. Ahorita, entorno político y legislativo. Ahorita, por ejemplo, tenemos una circunstancia muy específica en la que tenemos un poder judicial desgastado, muy disminuido, muy desprestigiado, y estamos tratando de reingresarlo, reintegrarlo o reformarlo.
Y por ejemplo, de repente vemos publicidad en el sentido de que, por, no sé, en nuestros días, hace 2, 3 días, resulta que de las jueces elegibles, ya hay un listado de jueces elegibles, y resulta que se les colocan ahí un narcopolítico que abiertamente es perteneciente a un cártel, y todo el mundo lo evidenció. De hecho, varias asociaciones y personas involucradas en el tema lo vieron, lo denunciaron, y es uno de los candidatos a jueces. Una de las sospechas que se tenía era que el narco podía colar a jueces a modo dentro de esa elección. Entonces, ese sería un caso muy evidente en primera instancia. Luego también hubo otras personas incluidas en el listado que no aceptaron la candidatura, que ellos no quisieron participar y los están obligando a participar, poniendo su nombre en ese listado. Pues bueno, ese listado de personas elegibles ya fue escogido por unos cuantos, o sea, por unas cuantas personas que forman, vamos, nosotros somos más de 100 millones de personas en el país y solo 500 personas, que son los diputados y senadores, eligieron a estos personajes por sabrá Dios qué cosas, la verdad. Al menos no hay nada de sustento en lo que hicieron. Lo hicieron inclusive a través de una tómbola, una rifa, al azar, pues. Entonces, todo eso llena de mucha incertidumbre el Poder Judicial. Ok, ¿qué pretenden las empresas cuando llegan a un país? Que tengan le llaman, que tengan un pleno uso de derecho, que tengan y que exista un Estado de Derecho. Ahorita nosotros no podemos garantizar ese Estado de Derecho, porque tenemos un pleito constante entre el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Entre los tres poderes traemos un pleitazo tremendo, dos poderes unidos contra uno solo. Entonces, difícilmente somos o imaginamos un ambiente así. Ahora, esa es la cuestión política. Ok, ¿qué decimos de la cuestión empresarial? Se eliminaron organismos de transparencia como INAI, como COFETEL, como IFETEL, como la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, etcétera, que se crearon precisamente para cumplir con disposiciones de tratados, es decir, organismos desconcentrados del gobierno federal manejados por particulares con personalidad autónoma que ayudaran a intervenir entre las empresas del Estado. Ahorita ya no existen. Entonces, eso, queramos que no, pensemos como pensemos nosotros, a nivel internacional sí nos está afectando. Nos vemos como un país menos transparente. De hecho, descendimos en el nivel de corrupción de 180 países, quedamos en el 140 cuando ya andábamos por el 120, 110 hace unos años. Entonces, caímos en esa percepción ¿cómo se llama?, de corrupción en muchísimos lugares de la ciudad, precisamente por todas estas medidas extrañas que se están tomando. Ok, ¿qué tan buen ambiente es para el inversionista? Si yo fuera un inversionista en este momento, pensaríamos veces antes de traer dinero. Es más, de hecho, ahorita tenemos a Elon Musk, por ejemplo, que iba a traer a Tesla y se frenó, se detuvo y muy probablemente ya no la traiga, porque está involucrado mucho con Donald Trump y lo más probable es que su inversión se vaya a Estados Unidos. Y así como él, hay varias inversiones paradas, detenidas, pues, de las grandes empresas como Nissan, como Toyota, esas empresas que se van a invertir en la creación de plantas acá, y ahorita está todo frenado por los cambios y los aranceles que nos está amenazando con agregar Donald Trump como represalia. Entonces, bueno, todo eso es el ambiente político legal. Estamos un poquito desnombrados o desmedidos o como le hemos disminuidos en ese sentido, y sería cuestión de ver ahora este tema. Se los explico desde para que lo entiendan un poco y ahora vean los aspectos así semejantes a ese que les acabo de contar en relación con el país de destino de su mercancía. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer una actividad que tiene que ver con este tema y vamos ahora sí a hacer un análisis político legal del país de destino.
Luego vamos a hacer también un análisis económico. El análisis económico dice la forma en que el Estado y la sociedad organizan la producción de bienes y servicios y su distribución. Se refiere a aspectos como la inflación, la distribución de la renta, la producción interna, el desempleo, el periodo económico, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, periodo económico, nosotros en esa amenaza constante de Estados Unidos hemos perdido, uno, perdimos en el tipo de cambio, estamos perdiendo terreno en el tipo de cambio. Dos, la inflación no se ha frenado totalmente, nos sigue pegando poco a poco. Ahorita la medida que se acaban de dictar es tratar de disminuir el precio de los combustibles para ver si con eso frenamos una posible escala inflacionaria. Bien. Pero tenemos otros datos, por ejemplo, acabamos de recibir el dato del desarrollo del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, del crecimiento, pues, como país, comercialmente hablando, que tuvo nuestro país durante el año pasado, y después de especular que iba a quedar en promedio al 1.5, 1 punto y pico, resulta que solo pudimos crecer al 0.6 mensual en promedio todo el 2024. ¿Qué significa? Que somos un país que no está creciendo en su desempeño productivo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una signo de alerta para otros países. Ok. El desempleo, se habla de creación de empleos, pero también se perdieron muchos otros. Y bueno, puede haber una escalada de desempleo enorme si vienen la sanción con aranceles de Estados Unidos. Entonces, hay que dejar pasar el tiempo, por eso dicen que el tiempo es el mejor consejero. Probablemente, cuando ya estemos en esos lapsos, vayamos a saber qué pasa. Si nos acreditan los aranceles que están amenazando, muy probablemente nosotros vamos a entrar en un periodo inflacionario muy fuerte, en un periodo de recesión muy fuerte, y eso nos va a volver un país poco atractivo para las inversiones de todo tipo, incluyendo los intercambios comerciales. Ok. Ahorita estamos en un estándar de sin crecimiento o crecimiento muy leve, pero tampoco no recesión, no hemos dejado de crecer. Ok. Pero sí estamos a la orillita de recibir un gancho al hígado en el crecimiento, un gancho al hígado en el empleo, un gancho al hígado en la nueva inversión extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos en un tiempo de stand-by, de espérame tantito, no decides en este momento con respecto a México, porque está enfrentando situaciones muy complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí en cuestión económica. Sociocultural, dice, incluye los patrones culturales de comportamiento y consumo, el sistema de valores y los hábitos, el nivel educativo, la organización, perdón, los grupos, la capacidad adquisitiva, la demografía, entre otros. Es decir, hay que analizar las costumbres culturales para ver si nuestro producto puede incrustarse en ese mercado. Hay que ver, obviamente, los comportamientos de consumo. ¿El producto de nosotros es demandado para consumo en ese país o no? ¿Y en qué tasas? Dos, la cuestión del nivel educativo. A veces también mayor nivel educativo equivale a una menor disciplina en compra. Menor nivel educativo puede ser más fácil de manejar en el sentido de que puede disparar un poquito. No son, cuando tienes un menor nivel de preparación, obviamente no eres tan cuidadoso en programar tus gastos. Entonces es más fácil que gastes sin sentido. Y en un mercado así de consumo, es probable que tengamos ciertos incentivos de llegar, ¿no? Ciertos incentivos de poder recibir compras de buen volumen y constantes. Muy bien. El nivel de organización se refiere a qué tan bien está organizado la cuestión de los mercados o la distribución, la publicidad y ese tipo de cosas para podernos dar a conocer y entrar en un mercado que cuando todo está bien escalonado y bien organizado es más fácil incrustarse en ellos. Si hay mucha desorganización y muchas trabas ¿cómo se llama? Para establecer comercios, nos puede dar problemas ese mercado. Entonces tendríamos que analizar esa parte, hábitos de consumo, posición económica para, bueno, qué cantidad de dinero disponible tienes para comprar cosas y ese tipo de detalles allá en tu país de destino, ¿de acuerdo?
Ok, ¿qué tan poblado está? Porque a lo mejor también la población muy alta puede ser que sea un factor positivo para nuestro producto, pero también puede ser al contrario. Si tenemos una población muy excesiva, muy alta, pero esa población en su mayoría es edad avanzada o vamos madura, y nuestro producto es para jóvenes, entonces tenemos una desventaja. Si nuestro producto es para jóvenes y la población ya en su promedio es más antigua, de mayor edad, nuestra probabilidad de venta es menor, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué onda, analizar esa parte de nuestro destino comercial, a ver qué tanto nos afecta en ese sentido. Y esas cosas se influyen en los FODAs. Normalmente estos resultados de estos análisis se influyen en las debilidades, amenazas o fortalezas, dependiendo de cómo resulta para tu empresa. ¿De acuerdo? Y por último, después del sociocultural, patrones de consumo y demás, tenemos el tecnológico. O sea, el uso de la tecnología. ¿Qué tan bueno y qué tan ¿cómo les diré? Asimilado por la población está el uso de la tecnología? La tecnología nos puede ayudar a incrementar nuestras ventas si la manejamos adecuadamente, pero si también la población tiene acceso a esa tecnología. Si no la tiene, muy difícilmente vamos a desarrollarnos en ese sentido. Ahora, recientemente se habla mucho de la publicidad en redes y demás, pero si el país de destino al que vamos a llevar nuestra mercancía y precisamente el área de destino donde vamos a aterrizarla finalmente la mercancía, tiene limitaciones en ese sentido, o sea, no tiene conectividad, no tiene lo necesario para que esté conectado al día con ventajas operativas en ese sentido, será muy difícil avanzar nosotros en la promoción y en la venta. ¿De acuerdo? Pues bueno, esos 4 temas son los que hay que analizar, pero recuerden que el enfoque tiene que ser su empresa huésped analizando el país de destino, ¿de acuerdo? Les puse algunos ejemplos de cosas que están pasando en el país para que ustedes vean si en ese país no está pasando nada parecido. Por ejemplo, ahorita, complicado sería mandar mercancía a un país, por ejemplo, que esté en guerra con Ucrania o algún otro país que tenga problemas internos muy fuertes. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos problemas de seguridad muy fuertes para las cargas. Nos roban mucho en las carreteras. Eso lo vemos porque hay manifestaciones, carreteras, manifestaciones en ciudades, cerrando pasos de los transportistas quejándose de los robos constantes. Entonces, bueno, ese tipo de seguridad para nuestro producto, a su llegada, distribución y consumo, se ve afectada por ese factor. Entonces, vamos a ver, analicen su país de destino y vean si no tiene ese tipo de problemáticas. ¿De acuerdo? Ok. Aspectos de evaluar en este tema. Ok. Vamos a ver, el primero los tenemos marcados con amarillo, los temas. El primero se refiere, dice, a competencia potencial, es decir, ¿qué tantos probables competidores nuevos puedan introducirse al país? ¿Qué tantas facilidades de ese país para que lleguen cada vez más productos nuevos al mercado? ¿O qué tanta facilidad hay para que ingresen productos, si no iguales, a lo mejor sustitutos? No sé, por ejemplo, algo que sustituya lo que nosotros vendemos y que pudiera lograr mejor o abarcar mejor terreno, y por cuestiones ambientales, culturales y de consumo, de hábitos de consumo, pudiera ser que desplace nuestro producto un producto sustituto. ¿De acuerdo? En el caso de, no sé, el queso, por ejemplo, que lo pudiera sustituir los yogurts o algunos otros productos lácteos, ¿de acuerdo? O que lo sustituyeran productos lácteos de grasa vegetal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que contemplar en la competencia potencial. Ok, competencia actual. ¿Qué tan duro es el mercado para competir? El sector al que nosotros vamos a dedicar nuestra mercancía, ¿qué tan complicado, qué tan difícil es entrar en ese mercado? ¿Qué tan dura es la competencia? ¿Qué tan fuertes son los competidores a los que vamos a enfrentarnos? Todo eso lo tenemos que analizar antes de llegar al mercado. Pero si tenemos marcas muy posicionadas por calidad, no sé, por fama, porque a veces no es tanta la calidad, pero sí
la promoción en la que ya está posicionada la marca. Por ejemplo, no me negarán que una marca muy posicionada es la Coca-Cola para los que compiten con bebidas. Entonces, Coca-Cola, la marca que maneje, del tipo de bebida que maneje, siempre va a tener un mercado porque ya tiene un estatus reconocido como de muy buena empresa. Entonces, bueno, siempre vamos a tener esa marca difícil de la competencia. ¿Verdad? Ok, poder negociar con los clientes, es decir, ¿qué tanto, si yo convenzo a los clientes, qué tanto pueden influir sus opiniones para dañarme o para ¿cómo se llama?, promocionarme con otros clientes? ¿Qué aspectos tendré yo que atacar o que contemplar en los, ¿cómo se llama?, con compradores potenciales del lugar de destino para poder posicionarnos en la mente y en el gusto de ellos y que ellos, a través de sus opiniones positivas, pudieran hacernos avanzar en el mercado, ¿no? En el posicionamiento del mercado. Bueno, entonces eso habría que ver qué tan complicado, qué tan definitivo puede ser la opinión de los clientes al momento de estar poniéndole preferencia o poniéndole peros a tu proyecto, ¿no? Siguiente, poder de negociación de los proveedores. A ver, aquí los proveedores tienen un poder en el sentido de la cantidad de materia prima que tenemos, la calidad de materia prima que tenemos, los tiempos de entrega, los cumplimientos en certezas de tiempo especificados, o sea, cómo se respetan los programas que ya se formaron, etcétera. Y qué tanto riesgo corremos de que ese proveedor no esté dentro de un mercado. Por ejemplo, supongamos que nuestro proveedor de materia prima es de Estados Unidos y ahorita está la amenaza de clavar aranceles a las mercancías y probablemente en represalia nuestro gobierno pueda también establecer ese tipo de medida al revés de las mercancías que entran de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto también habría que ver qué onda con ese poder de negociación si el proveedor está en un distinto lugar y tiene una presión adicional política que pudiera truncar nuestra relación comercial. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente, poder de negociación de los proveedores. Ya está, perdón. Siguiente, perdón, poderes públicos, locales y sus acciones. Es decir, en este caso tenemos que aterrizarnos a nivel municipal. ¿Y qué tan duro puede ser la parte de intervención del municipio? Por ejemplo, ahorita ya estamos en nuestro municipio enfrentando un costo que no existía. Por ejemplo, ahorita te van a pedir un certificado de no adeudo para efectos de hacer algún trámite de autorización. Entonces, se maneja que solamente en solicitudes muy específicas y que apenas se están empezando a realizar. Cuando eres un comercio, las autorizaciones son muchas, hay que obtenerlas todas. Y muchas veces, por ejemplo, cuando no eres del mercado local, no eres tu local, llegas y rentas un local. Si llegas y rentas un local y tienes algún trámite para abrirlo, tienes que ver, ahora, si llegas a Mexicali, en este caso con los nuevos aranceles y cosas, tienes que llegar a toparte con el requisito de que ahora tienes que comprar una carta que cuesta casi 250 pesos, 230, 250 pesos, no recuerdo la cantidad exacta, ¿no? Porque todavía está manejando como una idea. Entonces, pero bueno, estaríamos ya hablando de un de ingreso extra que no está contemplado vamos, a recién estructurado por una entidad municipal. Pero pues bueno, habría que ver qué tan dañinas o qué tan liberales pueden ser las medidas que toman los municipales, a nivel municipal o estatal. ¿Perdón? Ok, y por último, características de oferta y demanda, es decir, tomar en cuenta si hay productos sustitutos, esos productos sustitutos pueden afectar nuestra demanda final, la calidad de otras materias, perdón, de marcas podría disminuir nuestras ventas. Y por último, ¿qué pasaría si estuviéramos tomando una maestría, no sé, en comunicación o cualquier tema, de la UABC en sus instalaciones y a través de esa relación se pudiera dar una posible extensión en el sentido de la dureza que propone 29 al momento
de sacar acreditaciones pensando en que vamos, sean muy sencillas, pero ahora ya tienen costo la solicitud solamente. La carta con la que van a solicitar tiene esa carta de una deuda famosa que antes era gratuita, ahora va a costar casi 250 pesos. Otro gasto más a considerar. Muy bien, entonces vayamos a nuestro tema principal, que sería ahora sí lo que tenemos que hacer nosotros como grupo. Una vez que vimos los temas y tenemos ya más idea de qué se trata el análisis PEST, que es político, económico, social y tecnológico, ese nos va a dar visión más amplia para que podamos realizar una visita a nuestra empresa huésped y observar la operación y realizar un diagnóstico de los factores que consideras como viables a la exportación. Vamos, de todos los aspectos que vimos, que sea innovación, que sea marca, que sea precio, que sea todos esos considerandos que acabamos de revisar, ver cómo podrían ser un factor de, vamos, cómo entraría en nuestro fondo del producto. Vamos a realizar aquí un fondo del producto con esos elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué tanta demanda vamos a tener en el mercado de destino? ¿Qué tan acostumbrados están en sus hábitos de consumo a consumir nuestro producto en el mercado de destino? ¿Qué tan fácil sería llegar a operar con un nuevo producto en el mercado sin tener que cumplir con regulaciones adicionales o tropezones por parte de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son lo que vamos a analizar. La cuestión de la tecnología, la cuestión de la distribución de la facilidad para operar en ese mercado, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer ahora sí un cuadro comparativo con los criterios anteriores. Ustedes pueden reflejarlo en el CODA, ¿de acuerdo? Estos temas pueden ayudársenos directamente al CODA del producto, que va a ser una parte de los temas que vamos a analizar en su guía, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, de mi parte sería todo para esta clase virtual. Espero que vean el video y resuelvan el ejercicio antes del sábado. Pero no es el martes, pero que es la siguiente clase. Creo que por ahí está el siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, gracias.